hizo, arrebató las llaves del poder que él había tomado, y dice que le entregó a Pedro y le dijo: te daré las llaves del reino, y esas llaves las tienes tú, las tengo yo. El poder del reino de los cielos lo tienes tú, lo tengo yo. El diablo no puede venir a usurparlo, porque él ya fue vencido en la cruz. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. A mí me llamó mucho la atención esta frase: un espíritu superior. Y eso fue lo que me llevó a reflexionar. Daniel, que era un joven judío que vivía en Babilonia, porque había sido llevado, desde joven había sido llevado a Babilonia cautivo, con el cautiverio que todo el pueblo de Jerusalén fue llevado por el ejército de esta nación de Babilonia. Y Daniel fue un hombre que se destacó. Dice que tenía un espíritu superior, que se menciona aquí en este pasaje, y llegó a ocupar. Dice, fue como prisionero, ¿no? Él no fue así que lo llevaron con muchas, como todo prisionero, los llevaron cautivos, con una mano adelante y otra mano atrás. Pero llegó a ocupar el cargo de primer ministro en Babilonia y trabajó para ese gobierno aproximadamente 66 años, o sea, fue largo. Recuerde que el cautiverio fue 70 años y 66 años. Él sirvió en ese gobierno, trabajó para ese gobierno que, aunque fue gobernado por reyes paganos. Se le tocó pasar por tres reyes, ¿sí? Nabucodonosor, el rey Darío, luego Ciro, reyes paganos, pero influenció de tal manera él, que aún vamos a ver más adelante que él y sus amigos, ¿sí? ¿Se acuerda de los 3 amigos de Daniel que se llamaban Misael, Ananías y Azarías, que ya les cambiaron los nombres, pero el nombre original de ellos: Daniel, Misael, Ananías y Azarías? Fueron personas que mantuvieron firme su esencia. ¿Quiénes eran ellos? Y pudieron influenciar de una manera muy poderosa, y llegó Daniel a ocupar cargo tan importante. Ni siquiera cuando lo amenazaron de muerte, porque recuerde, si ha leído el libro de Daniel, que 2 veces fue amenazado de muerte. Pero así todo podemos ver, y le voy a leer algunos versículos. El rey Nabucodonosor, que fue el primer gobierno bajo el primer rey que él estuvo, leamos en Daniel 4:34 y el 37. Hay otros, pero para no alargar, porque en 3 ocasiones Nabucodonosor, por lo que dio a Dios por medio de Daniel, tuvo expresiones similares a esta. Daniel 4, el versículo 34, y luego saltamos al 37. Dice: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Qué palabras tan poderosas. Y el 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, hablo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
cuando él había querido que todos lo adoraran a él, ¿recuerda? Pero ahora dice que él manda y que él glorifica al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es lo que a él le había pasado, pero pudo él glorificar a Dios. Tremendo. Cuando usted lee todo este pasaje, se da cuenta de lo poderosa que fue la influencia de Daniel. Luego con el rey Darío, con el siguiente rey que, bueno, por las conquistas que había, el rey de los imperios medo-persa, del imperio medo-persa. Entonces el rey Darío escribió, estoy leyendo Daniel 6, 25 al 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Imagínense eso. O sea, fue general y de una manera, de una dimensión impresionante. Naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Oiga la ordenanza que sacó Darío después de ver lo que Dios había hecho con Daniel, del testimonio de Daniel: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. No está diciendo mi Dios, pero está declarando y manifestando el Dios grande, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel dice luego, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa, rey con el cual finalmente Dios también influenciaron de tal manera que a través de Ciro regresaron nuevamente a su tierra. Entonces el espíritu superior que menciona de Daniel, Daniel sabía quién era. Él sabía quién era, a qué Dios es que él tenía, al Dios grande que él servía. Él tenía y vivía en un país muy poderoso, porque Babilonia era lo más poderoso, el imperio más poderoso que había. Pero él sabía que él tenía un Dios poderoso, todopoderoso, y por eso él tenía en mente mantener sus costumbres y transmitir lo que él tenía, a pesar de que estaba ante un grande, pero porque él tenía al más grande. Y tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios que estuvo con Daniel. Porque hemos conocido a Cristo, y por eso nos dice la palabra en primera de Pedro 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. Si tú has conocido a Cristo, tienes al Espíritu Santo, eres linaje escogido. Daniel sabía quién era él. Él sabía que el poder de Dios estaba a favor de él. Y tú y yo tenemos el poder de Dios, que nos lo ha dado por el Espíritu Santo en nosotros, y somos linaje real. Daniel no era el rey, pero llegó a estar al lado de los más grandes en la tierra, de los reyes más grandes en la tierra. Entonces vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo
pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eres el hijo del Rey del universo, del creador del universo, del dueño de todo lo que existe en todo el universo. Tenemos linaje real, pero a veces caminamos como si no fuéramos nadie, como si no tuviéramos nada. Pertenecemos al reino de los cielos, al reino más poderoso. Daniel vivía en un reino muy poderoso, pero él en su interior tenía al rey más poderoso. Él sabía cómo caminaba. En Mateo 4:17 nos dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es solo uno de los versículos de tantos que a través de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, permanentemente el Señor Jesús, ese fue su mensaje central. Si usted ha leído la Biblia, y si no lo ha hecho, lo invito: lea ante todo los evangelios. Siempre le dicen a uno cuando conoce al Señor: empiece a leer el evangelio de Juan. En los 4 evangelios no son las mismas enseñanzas, algunas complementarias. Algunos mencionan algo que el otro no, pero son complementarias. Pero en los 4 evangelios vamos a encontrar el mensaje central de Jesús, que fue el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en vosotros, en medio de vosotros. Fue su mensaje central durante todo el tiempo de sus 3 años de ministerio. Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y cuando resucitó, ¿cuál fue su mensaje? Leamos Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, que no le dude a nadie que murió y resucitó, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Y hablando qué? ¿Hablando qué? Dígalo de nuevo. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Su mensaje, el mensaje que por eso fue que Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo: yo tengo un reino que no es de esta tierra. Y su mensaje sigue siendo para nosotros. Estamos en esta ciudad, estamos en este país, estamos en esta tierra, pero nuestro lugar, nuestro reino es el reino de los cielos, porque fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es el reino de los cielos. Y en el libro y después de que él les dijo, les siguió enseñando a hacer carrera en los cielos, fue cuando menciona ahí en el primer capítulo del libro de los Hechos que recibirían el poder para ir y llevar ese reino hasta lo último de la tierra. ¿Qué fueron las palabras de Dios cuando creó la primera pareja? Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ha sido siempre la razón de Dios, además de mostrar su grandeza, su omnipotencia, todo lo que Él es. Colocó al hombre con su mujer, a la humanidad, al ser humano, para Él ser representado en ellos, para Él mostrarse a través de ellos. Y su deseo es que en toda la tierra estuviera representado Él. Pero lastimosamente fallaron, y ese reino o ese gobierno que ellos tenían, pues lo tomó aquel que les indujo o que los engañó para el pecado. Satanás usurpó el poder, el gobierno aquí en la tierra. Pero
me salté un poquito, pero cuando estoy leyendo, miro el libro de los Hechos, que comienza con que Jesús, una vez que resucitó, continuó con el mensaje. O sea, nunca cambió su tema. Todas las demás enseñanzas eran colaterales y tenían que ver con una raíz central, el reino de los cielos. Y vemos que en el libro de los Hechos, el capítulo 28, el versículo 30, finalizando este libro que fue escrito por Lucas, pero muestra al apóstol Pablo, el apóstol Pablo que no vivió con Jesús, pero que luego se convirtió y fue tan usado para ir por los diferentes continentes de Asia, llegó a Asia, llegó luego a Europa. ¿Y qué dice Pablo en Hechos? ¿Qué dice de Pablo en Hechos 28, 30 y 31? Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando ¿qué? Predicando el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de la luz, sinónimos, el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, los evangelios, el mensaje del reino de Dios. Jesús, antes de ascender, reitera su enseñanza, el reino de los cielos. Y aquí les dejo el reino de los cielos y al que les va a ayudar a que se extienda el reino de los cielos. Y Pablo nos enseña cómo hasta el final su mensaje central fue el reino de los cielos. Todo lo que leemos es colateral y todo es complementario, pero con un eje central, el reino de los cielos, donde nosotros estamos. Por eso el Señor nos enseñó a orar. Cuando le dijeron enséñanos a orar, ¿sí? Ahí en el evangelio, en los evangelios leemos en Mateo 6: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué sigue? Venga tu reino. Que venga tu reino. A veces estamos tan preocupados: Padre, dame. Padre, necesito. Padre, este problema. Papá, tú eres bueno. Y sí, Dios es bueno. Y Dios sabe que tenemos necesidades. Pero nos lleva primeramente a decirle y a clamarle: venga tu reino. No porque no esté aquí, sino a pedirle que se establezca. Esto es un tema muy amplio, tiene que ver muchas cosas. Pero vuelvo y les digo, cuando yo leí o cuando estaba revisando la historia de Daniel y me encuentro con esa frase, dije: wow, ese era Daniel. Pero nosotros que tenemos al Señor, que tenemos al Rey de Reyes, y no nos damos cuenta de lo que tenemos, donde estamos, lo que Él nos ha dejado, y Satanás ha usurpado lo que nosotros deberíamos gobernar, llenar. Y esa influencia tan poderosa que tuvo Daniel, y nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como linaje escogido, como real sacerdocio, como un pueblo santo escogido por Dios, ¿qué influencia estamos haciendo? Preocupándonos solamente por lo que me falta, por lo que le pido a Dios, necesito y solucioname. Y mirando, ¿qué nos dice Mateo 6? 6 ¿qué? Más buscad, 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Venga tu reino, Señor. Venga tu salvación. Venga a mi vida, a mi casa. Que venga tu salvación. El reino de los cielos es primero salvación.
salvación para nuestra vida. Lo primero que Él ha hecho fue salvarnos, perdonarnos, porque llevó mi pecado en la cruz y con su sangre me ha limpiado, te ha limpiado, para que tengamos salvación. Además y adicionalmente, su sangre me da sanidad, llevó mi maldición y me da prosperidad y bendición. Pero lo primero que a Él le interesaba era, ante todo, que seamos salvos, para que volvamos a ocupar el lugar que Él estableció para nosotros cuando creó esta tierra y puso al ser humano. Y ahí estábamos representados tú y yo. Y ahora es lo que Él ha establecido por medio de Cristo para nosotros. Que venga tu reino, que se manifieste como en el cielo, se haga aquí en la tierra, en mi vida, en mi casa, en mi país, en el mundo, en Israel, en Palestina, en el Medio Oriente, en el mundo musulmán. Venga tu reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Serán añadidas. El Señor nos dice hoy: yo tengo todas las añadiduras. Busca mi reino, lleva mi reino, sé un influencer de mi reino. Daniel fue un influencer. Tú y yo somos influenciadores en este tiempo del reino de los cielos. Como les decía, Satanás, que usurpó el gobierno, el poder que Dios le había dado al ser humano para reinar, para gobernar la tierra, tan atrevidamente, ¿no?, le fue diciendo a Jesús: si me adoras, como quien dice, si me adoras te devuelvo, ¿no? Te devuelvo, ¿sí? Solamente que te arrodilles y te devuelvo. Tristemente, muchos hacen eso hoy en día. Lo hacíamos cuando andábamos en delitos y pecados. Sí, estamos rindiendo a Él pleitesía, dándole lugar. Pero tan atrevidamente, ¿no?, sabiendo que era el hijo del dueño, que era el que venía. Claro, él sabía, quería dañar el plan por ese lado. No es con la cruz, porque él sabía que allí venía su derrota, porque él sabía que al ir Jesús a la cruz, él perdía completamente ese poder. Y efectivamente fue como Jesús lo hizo: arrebató las llaves del poder que él había tomado, y dice que le entregó a Pedro y le dijo: te daré las llaves del reino, y esas llaves las tienes tú, las tengo yo. El poder del reino de los cielos lo tienes tú, lo tengo yo. El diablo no puede venir a usurparlo, porque él ya fue vencido en la cruz. Y esa enfermedad, esa maldición, esa pobreza, esa ruina, esos conflictos que hay en nuestra vida no prevalecerán, porque tenemos el poder que nos ha sido dado del cielo. Venga tu reino, y Satanás, tú ya no tienes arte ni parte en mi vida. El Señor venció y nos ha dado su poder. Ahora vivimos en este reino, vivir en un país, vivir en un lugar, y es lo que Daniel sabía que él tenía. Se llama el conjunto de costumbres que uno tiene cuando uno nace en un lugar. Uno adquiere costumbres, y todo lo que le rodea influencia en la manera, ¿no?, desde su familia, y también el ámbito social o el ámbito donde de pronto tiene influencia.
Y estamos de esa manera, nos vamos formando, y en nuestra vida adulta pues actuamos, y todo tiene que ver de alguna manera por el entorno en el que hemos vivido. Cuando hablamos de la cultura, somos colombianos, tenemos costumbres, ¿verdad? Tenemos comidas que nos agradan, diferentes manifestaciones que cuando usted va a otro país le dicen, usted es colombiano, la manera de hablar. Sí, Gloria, tú que estuviste en España. Yo estuve hace poco, tuve la oportunidad de ir en un tiempo bien especial que me regaló el Señor a España también. Y me llamó mucho la atención porque con mi hijo estaba y entramos a un restaurante donde no vimos gente. Entonces yo entré y le dije, ¿tiene servicio? Y me contestó la persona que dice, vale, sí, al fondo a la derecha. Es que allá un servicio es un baño. Allá no pregunta usted por el baño, lo miran raro, allá es el servicio o el lavabo. Y venimos de allá. Entonces y a pesar de que sí, aparentemente venimos de la misma raíz, usted va a México y oye un mexicano que dice, voy a treparme al camión. Usted que dice, uy, no, ese lleva un camión que maneja, ¿no? No, treparse primero es subirse al bus. Entonces, mire, las confusiones en las que podemos caer. Nosotros hemos nacido y formados en una cultura preparada, con costumbres, con el idioma, con comidas, bueno, con todo lo que conlleva. Cada país tiene su bandera, su constitución, lo que le distingue. Daniel sabía por qué distinguirse. Él sabía cómo hacerse distinguir. Nosotros somos los hijos de Dios, somos el linaje real. Y de pronto estamos mostrando el linaje real y a veces se nos sale el que teníamos antes. Tienes linaje real, eres real sacerdocio. El ambiente en el que crecemos y nos formamos va también de alguna manera a formar nuestra mentalidad. Es muy diferente la mentalidad que tenemos como latinos a la mentalidad que tiene el norteamericano, el canadiense, el europeo, el asiático, porque el entorno, todo eso tiene esa influencia. Mi esposo, que era boliviano, tenía a veces costumbres tan diferentes a las mías. Yo me acuerdo y teniendo en cuenta que él vivió más de 30 años aquí en Colombia, pero hay cosas de las que una persona en su cultura no se puede despegar. Yo conozco gringos que viven aquí 40, 50 años y todavía hablan así, todo con la lengua enredada. Sí. Hay latinos que van a Estados Unidos y forman su colonia. ¿Por qué? Por el deseo de mantener las costumbres y ni siquiera aprenden el idioma de allá, porque entre ellos solamente hablan el español. Entonces, Nancy, ¿por qué codea a la hermana? Sí. Dicen por ahí que al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Tratar como de hacer lo que ellos dicen. Por eso yo ya no iba a preguntar por un baño ni a un restaurante y tiene servicio, ¿no? Sino que ya ¿tiene servicio? Para poder entrar al baño. Entonces uno tiene que ir aprendiendo también esas costumbres. Así como también uno tiene, bueno, les decía, como mi esposo, para él las 5 de la tarde su té no le podía faltar.
sus comiditas bolivianas las teníamos que hacer en la casa. La sopa de maní, las salteñas, el ají infaltable, infaltable, porque el boliviano come mucho ají, se parece mucho a los mexicanos. En fin, y yo me acuerdo que la pronunciación de él, no sé si algo de la elle, ¿no? La elle, a él, la elle era la elle, no la elle, sino la elle, ¿sí? Diferente. Entonces, y era ese sonido y ese dicción o esa, ¿cómo se pronunciación? Que aún la gente siempre, a muchos le preguntaban, ¿usted de dónde es? Porque notaban su acento, ¿no? Y a uno a veces hasta se le pega, ¿no? Y hasta los discípulos y así los hijos cariñosamente, ¿no? A veces lo arremedaban y aún lo siguen arremedando, ¿no? Sí. Y sus dichos, ¿no? Siones, hermano, la manera de, son cosas que no se pierden. Pero hablando del reino de los cielos y de dónde nosotros venimos, como les decía, así como cuando va uno a un país y uno trata de amoldarse y trata de hablar el idioma, de sacarle gusto a las comidas, aunque a veces es muy complicado. Y yo digo, yo hasta digo, tan tremendo, ¿no? Que a uno le guste algo y así pruebe comidas deliciosas en otros países, pero no se le pierde el gusto por lo que uno aprendió a comer desde pequeño. Así se lo den de manera muy deliciosa, hecho de otra forma en otro país. Como aquel paisa, bueno, este chiste espero que no sea malo. Como ese paisa que fue a Francia, ¿se lo sabe? ¿No? Ay, qué bueno que no lo sabe. Pero él no sabía hablar francés y llegó a un restaurante a desayunar y le dijo, dame un café con una arepe. Y el mesero fue y le trajo el café y la arepa y le dijo, agradece que yo también soy paisé. Viejito, ve. Y no se lo sabía. Bueno, entonces, volviéndonos serios de nuevo, en el reino de los cielos tenemos que deshacernos de la vieja cultura, de las costumbres que traíamos, de muchas cosas que nos habían, y yo soy así, nadie me cambia, dicen algunos, pero sí, hay una cultura que tenemos que cambiar, porque pertenecemos al reino de los cielos. Se requiere un cambio que empieza, pues primero el corazón, porque el Señor viene a morar en nuestro corazón. Pero recordemos que el corazón están los pensamientos. Del corazón salen los malos y los buenos pensamientos. Y de lo que pensamos, eso también hablamos. Si lo comparamos en lo natural, ahí está. El idioma en otro país cambia y tengo que aprender a hablar ese idioma para poderme entender con las personas allá. ¿Sí? En Corea, cuando estuvimos en Corea hace muchos años con mi esposo, difícil porque no en todas partes hablaban inglés, y hablar con un coreano y uno latino, complicado si no hablaban inglés. Al menos teníamos el inglés. Le digo, aprenda inglés. Bueno, hablando en lo natural. Pero aquí estamos hablando que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Acuérdese que el Señor nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él, cuando nos convertimos, lo primero que tenemos que empezar a cambiar es esa manera de pensar.
Y aún a veces fallamos. Bueno, como ahora le decía de una manera cariñosa, Gloria, ¿no? Y así pasa. Lo primero que a uno le viene cuando uno tiene dificultades o un reto, lo negativo, lo malo. Yo sigo trabajando en eso, porque hay un proyecto, hay algo nuevo, algo que resulta un desafío, y uno dice: ay, no, empieza uno a pensar en cómo no va a poder, o qué obstáculos hay, o por qué eso va a ser, o eso es difícil, entonces de pronto no se va a lograr. Cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, para podernos entender con Dios. Cuando le decimos que venga tu reino, es que se manifieste en mi vida. Pero si mi mente está por otro lado, con otros pensamientos que no son los de Dios, pues difícilmente ese reino se va a poder manifestar aquí, con su sanidad, con la salvación para mi casa, sanidad, prosperidad y bendición, porque no estamos en los pensamientos correctos. Y de hecho las palabras son las palabras que no corresponden a las palabras que Él tiene establecido en su palabra. Es por tanto tan importante que podamos nosotros cambiar la mente, el lenguaje. Algo que distingue también a los países, ya lo he mencionado, son los sabores, ¿verdad? Si usted le dicen curry, ¿en qué país piensa? La India. Eso, la India. Si usted le hablan de ají, ¿piensa en qué? México, pero también Bolivia, ¿oyó? También Bolivia. Hamburguesa, ¿de dónde viene? Imagínense, los perros calientes. Pero aquí los como bastante, pero bueno, yo no. Pero hay un distintivo: el ajiaco, el sancocho, la bandeja paisa, la arepa, la arepé. Y aún dentro del país, ¿no? Cada región, ¿sí? El tamal, bayuno, hay tolimense, ¿sí? Hay el sancocho del valle, es diferente al de la costa. Y así la comida se diferencia. ¿Cuál es la comida que debemos nosotros todos los días darle lugar y llenarnos? Y que nos inflemos, ahí sí nos inflemos, nos engordemos, pero de fuerza, músculos, no de esa comida chatarra que solo trae grasa, sino de la proteína, de la palabra de Dios que nos fortalece, que nos da las fuerzas. Usted que busca estar fit, está bien, cuida su cuerpo, pero primero llenarse de la palabra, porque si no te alimentas de la palabra de Dios, no estás viviendo conforme al reino de los cielos, a lo que el Rey ya tiene establecido. Y venga tu reino, pero ni sabes cómo tomarlo, cómo adquirirlo, o ni sabes qué es lo que Él te ofrece. Y andamos desesperados buscando otras comidas, de los consejos de otros, que a veces nos pueden dar buenos consejos, pero no hay como el consejo de la palabra de Dios. No hay como las soluciones que siempre Dios tiene por medio de su palabra, porque Él tiene promesa para tu vida, para cada día tiene promesas, promesas, promesas de bendición, de prosperidad, de salud, de bendición en todas las cosas. Y si no las conoces, ¿cómo las vas a tomar para que las promesas puedan ser realidad? Señor, estoy mal, dame la solución. Y Él te la está dando en su palabra. Conoce su palabra, conoce esas promesas y activa esas promesas para que tomen lugar en tu vida. Cualquiera que sea, no hay problema que Él no pueda resolver. No hay dificultad para la que Él no tenga solución. No hay nada imposible para el Rey de
el reino de los cielos en el cual tú y yo estamos, no hay nada imposible. Y cuando yo le digo que se haga tu voluntad, que la voluntad del reino de los cielos, que obviamente allá es superior a lo que aquí es una muestra que Él nos da, pero así todo es tan grande. Es tan grande. El testimonio que daba ahora Gloria son muestras del reino de los cielos, de creer y de trabajar y de funcionar en el reino de los cielos. Y que cambiemos el lenguaje. Filipenses 4:8 lo dice, el apóstol Pablo nos enseña. Y miren, por aquí hay un ejemplo de cómo, siendo el mensaje central siempre del apóstol Pablo, que era el reino de los cielos, llevar salvación, esto es un complemento que nos está diciendo: para poder vivir, para que se manifieste, es necesario hablar diferente. En Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si pensamos en ese sentido, hablaremos en ese sentido, que sean agradables los dichos de nuestra boca. No puede ser una fuente de agua dulce y una agua amarga. Si hablas, que seas una fuente de agua dulce, que lo que salga de ti sea lo bueno de Dios, que lo que hablas, donde tú habitas, donde tú trabajas, en el medio que te muevas, sea lo que muestre quién está en ti, que puedas decir, que puedas mostrar verdaderamente el Dios grande en el que has dicho creer. Nosotros somos, y eso es una enseñanza muy linda, como el Señor comparó el reino de los cielos, que uno de los ejemplos es como la levadura. El reino de los cielos es como la semilla de la levadura que es colocada en la masa. ¿Y qué pasa cuando uno coloca levadura en una masa? Crece y sale un pan delicioso, suavecito. ¿Y esa levadura será que hace sonidos cuando está dando crecimiento al pan? No, el pan silenciosamente va creciendo. Con lo que le voy a decir, no me vaya a malinterpretar. Nosotros estamos en un mundo donde el Señor nos manda a hacer levadura. El mundo es esa harina, esa masa donde necesita nuestra levadura. No es haciendo mucha bulla, no, aquí llegué yo, el Hijo de Dios, sí, del Rey es con lo que estamos mostrando, hablando de una manera diferente. Daniel tenía un espíritu diferente. Él decidió no comer de lo que le ofrecían. Yo recuerdo un testimonio que daba mi esposo, como en una fiesta que hicieron en la empresa donde él trabajaba cuando ya era convertido. Era en diciembre y eso pues había trago venteado y lo querían obligar a que él también bebiera y bebiera, y él no, pues veían que él no bebía. Ahora, no le digo con esto que usted pueda hacer un brindis, bueno, en eso hay diferentes interpretaciones, pero el asunto es que lo sentaron y le abrían la boca y le querían meter el trago. Bueno, pero hay otros que sin que hagan eso, no, llegó diciembre con su alegría y eso sí, salieron del reino de los cielos. Pero al mismo tiempo, Jesús, recuerde las palabras que Él oró respecto a sus discípulos y que son para nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Con quién se sentaba a comer Jesús? Con los pecadores, con la prostituta, con Zaqueo, que era un corrupto. Pero no para hacer lo que ellos hacían, obviamente, sino para influenciar en ellos. Y ellos fueron entendiendo. Pero eso no lo puedes hacer
sino es con el Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado en tu vida, en mi vida, sobre su iglesia. El Espíritu Santo. Asegúrate que cuando tú vayas a esa reunión familiar, vamos a tener celebraciones en Navidad, en diciembre, en Año Nuevo, en cumpleaños, en muchas partes, en tu empresa. No te vistas de el traje religioso. No, tú vas, pero revestido y lleno del Espíritu Santo de Dios, con la cultura del reino, con un vocabulario diferente. Ya las palabrotas, los chistes verdes, no, ya se cambian. Pero podemos gozar de la vida con las personas alrededor y transmitir un espíritu superior, que es la unción que el Señor te ha dado. Influenciar con lo que Él te ha dado, ser luz, que ya vean que ya tú no eres el que ellos habían visto antes, tratando mal a tu esposa, a tus hijos, sino que ahora tienes una actitud completamente diferente. Porque el cambio está en la mente, en las palabras, en las acciones, y que nosotros podamos ser los portadores del reino de los cielos. Mateo 24:14. Esto es muy importante, muy importante. Faltan 2 puntos breves, pero muy, muy importantes para este tema. Mateo 24:14, que dice, léalo conmigo, leámoslo juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Perdón, pare allí. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Multiplicad, fructificaos y llenad la tierra. Llenad la tierra. Entonces, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Dígalo fuerte: a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este tiempo y en todo el tiempo que yo conozco, desde que me convertí, que cada vez que pasa algo grande en el mundo, ya viene el Señor. Si el Señor ya viene, el Señor va a venir. Claro, porque Él prometió, Él va a regresar. No va a venir primero a llevarnos y luego Él vendrá a establecer el reino aquí, Él en físico nuevamente. En fin, eso es toda una enseñanza teológica. Pero la gente toma que si Israel es el reloj de Dios, y hay diferentes enseñanzas que salen tratando de descifrar la fecha, el día y la hora en que va a venir el Señor por su iglesia. Más bien Dios sí tiene un reloj: la predicación que su pueblo llevemos al mundo entero. No lo digo yo, lo dice la palabra. El Señor Jesús enseñó acerca de señales y decimos, es que estamos en los últimos tiempos. Terremotos los ha habido siempre. Guerras ha habido siempre y las continuará habiendo. Hambrunas, pestes, tuvimos unas recientemente. Vendrán otras, sí. Las calamidades en el mundo van a seguir apareciendo. Y en medio de esas calamidades seremos probados, y muchos se volverán a Dios para salir de esa calamidad. Pero no tenemos que esperar a que vengan las calamidades para hacer luz del reino de los cielos. El Señor quiere que su iglesia vaya hasta el fin del mundo, llevando el reino de los cielos. Entonces Él vendrá por su iglesia. ¿Cuántos que esperan y quieren la venida del Señor Jesucristo?
Que venga nuestro Rey, que nos vamos con Él para siempre, por la eternidad, si es que no nos lleva antes. Que seamos una iglesia que llevemos el reino de los cielos. Tú y yo tenemos ese gran llamado, el reino de los cielos, donde el Señor nos ha colocado y nos bendice de una manera tan especial. Pero buscad primeramente que el reino de los cielos y su justicia llegue donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú te mueves, a donde el Señor te permita llegar. Lleva el reino de los cielos. Y cuando el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino, allí estamos ejerciendo el sacerdocio. Porque algunos dicen que Él nos hizo reyes a algunos y sacerdotes a otros, cuando Él dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Él no nos hizo reyes o sacerdotes, reyes y sacerdotes. Reyes porque nosotros somos los llamados en esta tierra, en todos los niveles, estar presentes, llevando la palabra, la enseñanza, el ejemplo de lo que somos como hijos de Dios. Que nos movamos. Algunos se mueven en el deporte, otros en las artes, en los medios de comunicación, en la política, en todas las áreas. Que nos movamos llevando el reino de los cielos, pero necesitamos interceder. ¿Qué hace un sacerdote? Intercedemos para que el reino de los cielos, como reyes que Él nos ha establecido para gobernar aquí en la tierra, podamos establecerlo. De manera pues que tenemos una gran responsabilidad. ¿Será predicado este evangelio? Muchos dicen: no, yo no sé. Tu vida, tú eres un testimonio andante. Y Dios te va, si le das lugar, cuando cambies tu mente, cuando tomes, aprendas, conozcas cada día más lo que Él tiene para ti, tú lo irás mostrando y podrás seguir extendiendo el reino de los cielos. Saca tu linaje real. Lo tienes, sácalo, no lo tengas escondido. Muestra quién eres. Cambia tu cultura. Ya no eres el de antes. Tienes un espíritu superior al Espíritu Santo. Y dale ese fuerte aplauso al Rey. Y vamos a alabar, vamos a adorar a nuestro Dios.